apoyo que hace esa entidad con todas las instituciones académicas para poder realizar una transferencia de conocimiento, mostrarnos todo lo que ellos hacen e inclusive temas que en la academia también les solicitamos a ellos. Entonces ya está todo ese trabajo realizado entre la facultad y Olimpías. Estamos ya con un acuerdo entre ellos y muy seguramente a partir de esto y otras visitas técnicas que se den en algún momento, inclusive otras conferencias, podemos seguir participando en conjunto. Entonces, pues para que sepan quiénes están en la auditorio, están profesores de la Facultad de Ingeniería Civil, están estudiantes de la Maestría de Ingeniería Civil, de la especialización en vías terrestres y estudiantes de pregrado de la Facultad de Ingeniería Civil. Entonces, bienvenidos, le doy los agradecimientos al ingeniero Carlos también por acompañarnos. Él está en este momento conectado vía remota desde Bogotá. Y pues tengo también el gusto de presentarles, acá nos acompañan el ingeniero Edgar Rojas, director departamental de Olimpías, y Paula Miguel Antillo, con quien le agradezco todo el trabajo que realizamos en los acuerdos que les comenté previamente con Olimpías para poder tener este escenario. Edgar, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Simplemente saludarlos, y hay una parte que me toca decir. Esto que voy a decir es obligatorio, tengo que decirlo antes de empezar cualquier reunión o cualquier presentación, y es que esta presentación no tiene ningún objetivo o ningún fin electoral. Eso es algo que hay que decirlo porque estamos en época electoral en Colombia. Obviamente vamos a hablar de temas estatales, porque el INVIAS es una entidad estatal, entonces en algún momento vamos a tener que hablar de esos temas, pero repito, sin ningún fin o ningún componente electoral o nada que tenga que ver con temas políticos. La otra cosa, es obligatorio también decirlo, si hay alguna persona en el auditorio que esté participando en este momento para un cargo de elección popular, le agradezco que no asista a la conferencia. Me imagino que ninguno de ustedes está de candidato a la presidencia del país, entonces yo creo que todos podemos quedarnos aquí. Entonces le doy paso al ingeniero Carlos Felipe. El ingeniero Carlos Felipe pues, es una persona que tiene muchísimo conocimiento. Me imagino que él va a hablar acerca de que Colombia en los últimos años se ha venido convirtiendo en una potencia en Latinoamérica en el tema de túneles, entre los 10 túneles más largos de Latinoamérica, 4 están en Colombia, y muy seguramente en 2 años vamos a tener los 5 túneles más largos de Latinoamérica en nuestro país en operación, cuando se ponga en operación el túnel del Toyo. Entonces, les agradezco mucho, y entonces le doy paso aquí al ingeniero Carlos Felipe. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación, de la cual me siento muy honrado. Estudié en la Universidad Pontificia Bolivariana una especialización en gestión ambiental y me pareció un alma mater muy competente, pero además con un alto nivel técnico. Entonces, me siento pues muy complacido de poder participar y a la facultad y a este programa de maestría tan interesante, pues de decirles de mi total disposición para asistir cuando ustedes así lo tengan a bien y podamos interactuar. Y también pues por ahí he estado preparando una clase magistral para maestría que es muy interesante, y pues podíamos dar charlas cuando ustedes así lo determinen. Pues la verdad, Paula muy amablemente me pidió que participara en esta conferencia, pero los tiempos ya no daban suficiente capacidad para programar mis tiquetes, debido a que yo generalmente me encuentro en el cruce de la Cordillera Central, pendiente de la operación del túnel de la línea de todos los túneles anchos. Vamos a hablar un poco de las experiencias de retos en el proyecto Cruce de la Cordillera Central, que es una realidad para el país, al cual los invitamos a conocer. Esperamos pues, que la universidad también pueda programar una visita al cruce de la cordillera. La construcción de este proyecto fue muy interesante, pero también ahora tenemos algo que es muy importante para nosotros, que es el tema de la operación de este proyecto, y en tal sentido hacer visitas a la operación y conocer lo complejo que es desarrollar. Es un campo de la ingeniería en el que ustedes también pueden tener interés. De la misma forma, pues nosotros queremos que en estos programas de maestría y de pregrado ustedes puedan hacer la tesis de grado con nosotros, y nosotros podemos asesorar, acompañarnos
y que miremos algunos de los puntos críticos de los proyectos y que con una colaboración mutua con la academia podamos construir conocimiento, pero también que los proyectos que se desarrollan en el país puedan servir para que ustedes puedan desarrollar sus trabajos de investigación. Entonces, para hablar un poco del proyecto Cruz de la Cordillera Central, que ya se encuentra, como les digo, en operación, es muy importante y le agradezco mucho la introducción a ella que miremos cómo de los 5 túneles en operación más complejos de todo el continente americano, estamos hablando de túneles viales naturalmente, 4 están dentro de Colombia, 4 están en nuestro país. Por lo tanto, nosotros somos toda una fuente de conocimiento en construcción de túneles, porque ya se han logrado, y tenemos que empezar a hacerlo en operación de túneles, que es un nuevo reto que estamos afrontando y pues que es un área de interés ahora de la entidad y pues que también espero que ustedes se puedan interesar debido a pues, la alta complejidad, la gran cantidad de equipos electromecánicos que requieren un túnel para su funcionamiento, todos los sistemas de automatización que lo que buscan es la seguridad de los usuarios. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que tenemos en este periodo entre el 2018 y el 2022 se han puesto a 53 túneles en Colombia. Y pues ya quedan financiados en construcción. Eso nos habla mucho de la magnitud del proyecto y también nos muestra cómo el túnel del Toyo, que ya tiene un avance del 76-77% de su excavación, pues próximamente entrará a funcionar. Es un túnel cercano a los 10 kilómetros y por tanto esta tabla subirá una modificación y pasará a ser Colombia el país donde estén los 5 túneles más complejos o más largos, que pues naturalmente una cosa depende de la otra en operación en todo el continente americano. Entonces, hay un tema muy importante para nosotros que es la competitividad del país, y esa competitividad del país está centrada mucho en la posibilidad de cruzar la cordillera central para conectar de una forma más eficiente el puerto de Buenaventura con la ciudad de Bogotá. Y esta conexión tenía un gran reto por afrontar, y era la posibilidad de cruzar esta parte central que ustedes ven en la imagen, que sería el cruce de la cordillera central. El cruce de la cordillera central tradicionalmente pues, generaba un embudo en cuanto a la operación, una velocidad muy lenta y mucha complejidad en el sistema de conexión portuario de Buenaventura con la conexión de Bogotá, nuestra principal ciudad. Como ustedes pueden ver, tenemos una topografía quebrada y en la mitad de esas dos ciudades está la cordillera central de Colombia. Es importante ver pues, que uno de los temas de ingeniería importantes para ustedes cuando estén desarrollando su profesión y cuando se labore gestores o ejecutores de proyectos, pues también va a ser la forma en que se tracen los túneles que permitan un mejor paso por la orografía complicada de Colombia. En ese sentido, este túnel que ustedes pueden ver dibujado entre Cajamarca y Calarcaí en azul, básicamente lo que evita es un ascenso de 1 kilómetro en la zona más compleja de la cordillera, aproximadamente desde 1.400 hasta los 3.300, 3.400 metros. Y naturalmente, pues, como se ve en la gráfica de una forma simplificada, pues usted podría escoger hacer túneles a diferentes profundidades para tener una conexión más directa, ¿cierto? Como exagerando un túnel entre Guaranda y Lobo Guerrero, 300 kilómetros o algo así, y todas son decisiones que se pueden tomar. Sin embargo, pues hay muchos factores en juego para decidir dónde ubicar la infraestructura, y uno de ellos y principal es el tema económico, el tema social, el tema de competitividad y naturalmente el tema técnico, a partir de que a medida que los túneles se van profundizando van aumentando los esfuerzos sobre él, la presencia de gases, y también se potencian los retos hidrogeológicos en la construcción. Digamos que este es uno de los túneles más profundos en Colombia, a pesar de que ustedes ven un poco arriba en la cordillera, porque llega a tener alturas de 1 kilómetro. Entonces, este proyecto o esta necesidad de cruzar la cordillera central
creó un sistema muy complejo de obras que tuvo la necesidad de la construcción de 23 túneles viales cortos, un túnel principal de 8.6 kilómetros, un túnel de rescate paralelo de 8.5 kilómetros. También tenemos un túnel hidráulico para el manejo de las aguas del río Bermellón de 600 metros. Tenemos 31 viaductos y múltiples puntos críticos. La ejecución de esta obra de dos calzadas incluye la instalación de puntos críticos, y por eso ustedes han visto en los días recientes que, a pesar de que hemos tenido un invierno continuado muy fuerte en toda esta zona, el cruce de la cordillera entre Calarca y Cajamarca no ha tenido ninguna afectación ni ningún cierre. Y ahora se está trasladando el inconveniente hacia el siguiente tramo, que es un tramo concesionado, que es el tramo Cajamarca-Ibagué, que aún no tiene, digamos, esta construcción de doble calzada, pero que está contratada y en proceso, y naturalmente que al ser una carretera, digamos, como estas, que eran carreteras antiguas y construidas hace bastante tiempo, pues en un alto impacto del invierno empieza a tener inconvenientes, cierres y dificultades. Por lo tanto, si bien nosotros ya hemos superado eso que nos pasaba todos los años con la puesta en operación del cruce a la cordillera, y en este momento no tenemos ningún problema operativo, ni lo hemos tenido los últimos meses, pues naturalmente este otro tramo que va después del cruce y hacia Ibagué ha tenido bastante inconveniente con el invierno, lo cual pues efectivamente muestra pues las grandes ventajas de hacer esta estabilización de túneles y el mejoramiento de las vías. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una gran concentración de túneles y viaductos en todo el recorrido de las calzadas, y un túnel principal bastante largo en toda la mitad, como pueden ver en este gráfico. Los túneles y los puentes fueron denominados con los nombres de la flora, la fauna de la región, para que también, además de existir una obra de ingeniería muy compleja, también hubiera una apropiación natural y que fuera muy agradable la llegada y la salida de las personas que visitan el departamento del Quindío y el departamento del Tolima. Y entonces no solo, digamos, están construidos los túneles y los viaductos, sino que también se hizo todas unas obras de adaptación de entorno que permiten que el corredor sea mucho más agradable para su circulación, y también se hace una alusión a nuestra fauna y flora local en el sentido de una concientización ambiental que todos debemos tener, y pues también una, como les mencionaba, adaptación al entorno natural en que se encuentra este proyecto. El principal reto de construir el cruce de la cordillera central, especialmente el túnel de la línea como su obra más compleja, naturalmente es el reto geológico. Tenemos en la construcción del túnel de la línea un total de 8 fallas geológicas. Esas 8 fallas geológicas sumaron 3.1 kilómetros de la longitud de 8.6 del túnel, por lo tanto pues como un 35%, una cosa así. Lo tuvimos que sortear en fallas de diferentes características. Esas fallas, unas estaban relacionadas pues a contactos directos con superficies de agua, otras materiales de baja calidad o arenas, y otras, como la falla de la Soledad, la principal falla, a la propia creación y conformación de la cordillera central, siendo una falla que está gobernada por el choque de la placa continental con la placa oceánica. Por lo tanto, es un material bastante, digamos, en sí, en sus propiedades internas, un material bastante duro, que debido a ser sometido a los altos esfuerzos, se comporta de forma plástica y genera, bueno, más o menos como es squeezing grave, pues ustedes habrán visto pues, en sus clases de geotermia, y eso implica que donde se haya hecho un soporte, el material tienda a converger y el túnel intente cerrarse. Por lo tanto, no es una caída de material o un deslizamiento por roca suelta, sino que es más como si una masa plástica intentara volver a tomar la forma anterior, y eso nos provoca deformaciones superiores a 1 metro después de hacer la excavación, tal y como aparece en la imagen del lado izquierdo. Lo que implicó una necesidad de hacer unos diseños especiales para la zona,
y que también nosotros, para poder avanzar y tener certeza sobre su funcionamiento, hicimos unos tramos de prueba poniendo diferentes tipos de soporte y afrontando esta falla para ver cómo podía ejecutarse de la mejor manera. Entonces, este primer tramo que se puso en operación comprende el túnel principal y sus túneles de acceso, y está un poco en el centro del proyecto. El tema del túnel piloto de la línea, que se ha convertido en el túnel de rescate, fue el precursor de la ejecución de este proyecto, pero no es el inicio de obra del túnel de circulación. ¿Por qué? Porque existía dentro del medio de la ingeniería en el país una gran incertidumbre sobre si era posible o no cruzar la cordillera central con la construcción de un túnel. Para menguar esa incertidumbre que impidió que la licitación para la construcción del túnel se adjudicara en diferentes oportunidades, la decisión que se tomó por parte del gobierno nacional fue hacer un estudio a gran escala. ¿Cómo puede hacer el estudio a gran escala de un túnel? Uno, haciendo una auscultación centímetro a centímetro del mismo. Es decir, la simulación de un túnel principal con una mucha menor seccional, ¿sí?, que permita conocer todos los detalles reales de la geología, saber cómo son definitivamente los macizos, y al mismo tiempo tamaño del gran túnel, debido a que pues, con un túnel de menor condición por equilibrio de fuerzas, como ustedes saben y demás, pues tenemos mucho más comportamiento o mucho mejor comportamiento, y eso nos hace tener una ventaja. Entonces tendríamos un túnel que es un gran estudio, un estudio a gran escala a través de toda la cordillera, pero con una menor sección, nos da toda la geología, nos da seguridad para construir el túnel, se convierte en una vía de acceso para acceder al túnel principal en su excavación a través de galerías, y finalmente tiene una gran utilidad, la cual es totalmente necesaria por las normas, como un túnel de rescate paralelo. Para túneles superiores a 1 kilómetro debemos tener una ruta de evacuación segura. Debido a que estos túneles ya empiezan a estar en la gran profundidad de la montaña, van a ser muy largos, la única ruta de excavación segura es otro túnel que pueda dar servicio. Entonces, es importante, y les reitero esto, porque esta es una decisión de agencia de proyectos que se puede tomar, que es profundizar en los estudios para tener certeza, pero eso no significa que el túnel de la línea se haya inaugurado 25 veces o que llevara 100 años en ejecución. Realmente, cuando se terminó el túnel piloto, que fue el gran estudio, el túnel, o sea, el principal estudio de túneles que se ha hecho en el país, que costó entre 3 y 4 años en ejecutarse, naturalmente, pues, la finalización del mismo y el cale, el encuentro del túnel, fue algo bonito, muy importante para quienes estaban en ese momento, pero eso no implica, y nunca se dijo así, que pues terminó el túnel piloto, quedaba inaugurado el túnel de la línea y se podía circular. Lo que sí quedaba era todo herramientas suficientes para publicar una licitación para la construcción del mismo, lo cual efectivamente se hizo, y permitió que se adjudicara el contrato del túnel principal. Entonces, este tema es un tema muy importante para contarle a ustedes que están desarrollando técnicamente la ingeniería en el país, y que serán futuros precursores y multiplicadores de la misma, debido a que los grandes proyectos requieren grandes tiempos de ejecución, y la paciencia en cuanto a las medidas de inauguración o la coyuntura de los gobiernos es bastante baja. Por lo tanto, pues, los grandes proyectos suelen ser puestos a un segundo plano, debido a que es muy claro que no es fácil iniciarlos y terminarlos en una misma administración. Para el caso del túnel de la línea, las administraciones tomaron decisiones correctas para que el proyecto no fuera detenido en su ciclo completo desde que inició, como les digo, en el año 2009, y este gobierno tomó la decisión de hacer la inversión que se necesitaba para poder culminar. Entonces, un día se encontraron los trabajadores que venían excavando el túnel piloto en ambos costados. Eso generó pues, una gran emoción en ellos. También hubo todo un evento
esos trabajadores estaban sin tener conocimiento previo de la cordillera, excavando paso a paso. Como lo estábamos hablando un poco desde el punto de vista técnico, naturalmente en el sector del Quindío tenemos una geología de baja calidad, de una manera sísmica más alta, porque es la placa que viene desde los océanos formando cordilleras. Desde la placa continental que está al lado Tolima es una placa mucho más consistente, y eso hizo que la excavación del túnel piloto no se encontrara en el centro, a pesar de haber iniciado por los dos frentes, sino digamos un poco cargada hacia el departamento del Quindío. Entonces sí, este día que se hizo el cambio, un día digamos muy emocionante, muy importante para todos, pero no precisamente constituyó la inauguración del túnel de la línea. Pues las horas anexas corresponden para todos los túneles de los que hemos venido hablando. Y entonces el túnel de la línea, con esa información del túnel piloto, logra iniciar su construcción en el año 2009 y logra ponerse en operación en el año 2020, en un promedio de duración de 11 años, para sus 8.16 kilómetros, lo cual pues en una cordillera de esta complejidad, y para el túnel que teníamos que hacer, que no es un túnel de tráfico ocasional o de tráfico temporal como hay algunos en Europa, sino que es un túnel de tráfico permanente y de tráfico de carga continua. No significa un fracaso para la ingeniería, ni tampoco significa un muy mal rendimiento en la ejecución. Significa un proyecto que se hizo dentro de los estándares internacionales de tiempo. A lo largo, como les digo, de estos entre 10 y 11 años de ejecución, incluidos todos los equipos electromecánicos para su operación, que son más de 6.000 equipos, con más de 60.000 sistemas. Y eso es un mensaje muy importante que transmitir en este momento, ahora que el túnel está operando, digamos. Es un gran proyecto que tarda tiempo, pero pues que prestará beneficio continuo durante bastante más. Tiene una distancia media entre el túnel principal de unos 40 metros. Los vehículos que pueden pasar pueden llegar hasta una altura de 4,50 metros. Tiene un sistema de drenaje de agua independiente de la superficie. O sea, el túnel tiene dos sistemas de alcantarillado, uno de aguas hervidas y uno de aguas subterráneas. El alcantarillado de aguas subterráneas permite que las aguas en estado alterado sean conducidas hacia los cuerpos de agua. En este caso ya estamos haciendo una transición, y esas aguas subterráneas las va a utilizar directamente el acueducto del municipio de Calarcá para su servicio de agua potable, pues a las buenas condiciones que tiene el agua subterránea. Y las aguas hervidas pues se atrapan en tanques para que no tengan ningún contacto con las aguas subterráneas, y esos tanques son vaciados y dispuestos en rellenos sanitarios especiales. Tiene una pendiente del 1% ascendente hacia Tolima. La velocidad de operación es de 60 km por hora. Entonces un aspecto muy importante es la que se asegura para que el túnel funcione. No es generalmente respetada por los usuarios de la vía, quienes la aumentan o la sobrepasan en bastante proporción, a pesar de que hay una señalización muy extensa dentro del túnel. Naturalmente el túnel tiene unas condiciones de geometría óptimas, unos radios de curvatura muy amplios que permitirían unas curvas de diseño superiores a los 100 km por hora, pero sin embargo la operación está relacionada con el tipo de vehículos que transitan en Colombia, el tipo o la vocación de este túnel, que es de transporte de carga, y las distancias de frenado que son prudentes para este tipo de túneles. Por lo tanto, la velocidad de operación debe respetarse en todo momento, y uno de los grandes retos es que las personas lo puedan entender, más allá pues de que cualquier persona esperaría, dentro de una condición normal, que si hay una señalética de velocidad y de precaución, pues las personas la puedan atender. Una vía espacio aproximada de 100 metros cuadrados. Tenemos 2 carriles de circulación y un carril de servicio de emergencias continuo, donde cualquier vehículo varado puede orillarse y nosotros lo retiramos inmediatamente con una grúa, o también puede entrar o salir un vehículo de emergencia, bomberos o ambulancia, para un total de 17 conexiones entre el túnel principal y el túnel piloto, lo cual nos genera salidas de emergencia aproximadamente cada 500 metros. Entonces, bueno, más o menos ese perfil de que les hablaba se ve en esta imagen. Tenemos estos 2 carriles de circulación, un carril de parqueo continuo, y tenemos andenes.
con una velocidad de 60 km de operación y un radio de operación de hasta 4,50. Entonces, esto no es un revestimiento concreto convencional. Esta es una materia de gran discusión en todo el país, que seguramente cuando ustedes estén cargados de peritos y de túneles, desde cualquiera de las miradas que corresponde a la ingeniería, deberán participar en estas discusiones interesantes, debido a que ustedes en diferentes túneles que ven, pues bueno, en la región del país que ustedes están, la tunelería ha ido avanzando. Ven que hay unos túneles que están recubiertos en concreto hidráulico, concreto convencional, hay unos que tienen concreto lanzado, hay otros que tienen una membrana a la vista y hay otros que no tienen ningún revestimiento. Esto, en el marco y en el corazón del Manual de Túneles de Colombia, tener una discusión bien extensa e importante acerca de cuál podría ser la mejor metodología del revestimiento en cuanto a sus ventajas de lo que se relaciona con el manejo de aguas, la estabilidad en el largo plazo, comportamiento del revestimiento en un incendio, la propia imagen del túnel, las ventajas de la iluminación y una serie de factores que hacen como que esto sea uno de los temas más importantes en un túnel, debido a que naturalmente está relacionado con el costo. El manual de túneles que les va a descargar de la página de Guía de Conocer propone algunas premisas y orientaciones acerca del revestimiento, que básicamente conducen a las necesidades de revestimiento concreto convencional, pero sin embargo es un tema que sería muy oportuno que quienes estén interesados en la materia de túneles puedan estudiar a fondo, debido a que no solo está relacionado con los temas constructivos, sino con los temas de operación y la seguridad del túnel, que debe ser una estructura que debe garantizar una seguridad muy alta en casos de incendio. El proceso constructivo de un túnel, en el caso del método austriaco de túneles, corresponde al avance a través de métodos mecánicos de excavación, voladura y retiro de materiales con sistemas de ventilación en los túneles. Este es el método más utilizado. Que la ventaja de este método no es que no sea un método tecnológico, o sea, esto no quiere decir que esto sea a pico y palo, ¿no? Realmente los equipos de perforación son equipos de alta complejidad, pero es importante ver que también siempre están las preguntas, y son las preguntas académicas muy importantes que se dan muy regularmente, y es ¿por qué no hacer unos túneles con máquinas tuneladoras o TBMs? ¿Cuál es la limitación de la ejecución de este tipo de actividades? Porque uno ve, pues digamos, en algunas manuales y en libros de ingeniería, que pues se hace una gran máquina, ¿sí? Una gran máquina de perforación con presión compensada que ejecuta el túnel, y una vez pues va haciendo como su proceso de revestimiento, va poniendo velas prefabricadas y tiene un avance importante. Eso suele estar en discusión, y en algunos casos, digamos, en que se simplifica, se suele ver como este método de excavación austriaco con destrozo de avance como un método, digamos, poco avanzado desde el punto de vista tecnológico. El asunto de la máquina de tuneladora es que su rendimiento y eficiencia está relacionado con la uniformidad del terreno que se vaya a excavar. No necesariamente con que sea el mejor terreno, puede ser un terreno, digamos, arenoso o un terreno en roca fracturada, pero sí es muy importante la uniformidad, debido a que sus cuchillas, sus sistemas de compensación y sus sistemas de avance están relacionados con la calidad del terreno. En el caso, por ejemplo, del túnel de la línea, que tiene 8 fallas, situadas de diferente condición geológica, y además pues también zonas de roca dura entre ellas, existe un riesgo muy alto de que la máquina pueda perder capacidad de avance y eficiencia en algún punto,
hasta el punto que pueda ser perdida o que no pueda seguir avanzando, pues que la máquina solo tiene forma de avanzar hacia adelante. Este es un riesgo que tendría que correr el contratista constructor, que en vez de comprar las máquinas que ustedes ven en esta diapositiva, compraría una sola máquina y esa máquina valdría pues millones de dólares o tal vez decenas de millones de dólares. Y en el caso que la máquina perdiera eficiencia o no pudiera seguir funcionando, ese recurso no podría ser recuperado de forma proporcional a los precios unitarios de pago. Entonces es un tema muy interesante, otro tema de importancia en el que varias tesis se han centrado que he visto de estudiantes de maestría y de pregrado, y pues sobre el cual hay que profundizar. Digamos que en Colombia sí se han hecho túneles con tuneladora en suelos muy homogéneos, por ejemplo en la sabana de Bogotá, para hacer obras grandes de alcantarillado. Y pues claro, media la consistencia del suelo, o sea, pues en este caso arcillas altamente compactadas, pero es un tema pues que a medida que avanza la ciencia es un tema que se puede seguir avanzando y seguir estudiando. Sin embargo, eso no quiere decir que los equipos que se utilizan hoy en día sean de alta tecnología, como si lo son, pues efectivamente, especialmente los Jumbos, que es el equipo que vemos arriba a la izquierda. Es un equipo que tiene un alto nivel tecnológico, unos sistemas computarizados de ubicación y una posibilidad de carga de los diagramas de voladura directamente dentro del software del equipo, además de toda su capacidad, digamos, de perforación y su multiplicidad de funciones dentro de un túnel. Sirve no solo para instalar las cargas de dinamita, como estamos hablando, de explosivos, sino que también sirve para hacer las perforaciones para extracción de pernos radiales, que también es otro método de soporte que se utiliza muy comúnmente en los túneles. Entonces, un tema muy importante dentro de la ejecución de los túneles es saber hacia adelante qué tanto puedo yo avanzar y también hacia adelante qué tanto puedo utilizar de carga para saber cuál va a ser la longitud que yo espero hacer en el día de excavación. Digamos que para la tunelería, entre más dura sea la roca mejor, o sea, un material supremamente duro, es un material favorable a la excavación. ¿Por qué? Porque tiene autosoporte, o sea, una vez uno excava es capaz de sostenerse. En ese sentido, los geólogos van al frente de trabajo cada vez que va a iniciar el siguiente ciclo de excavación y hacen una caracterización del terreno, y con la caracterización del terreno, mirando la consistencia de la roca, las diferentes fallas, la presencia de aguas, las fracturas, los buzamientos, todas las orientaciones y demás, da la autorización a los ingenieros sobre la cantidad de puede hacer el siguiente avance. En el túnel de la línea, en los sectores de muy buena calidad, se lograba tener avances de 2 metros por voladura, pero en los sectores de falla hubo algunos avances que no pudieron superar los 20 centímetros. Así, si ustedes ven, digamos, un avance de 20 centímetros por día para 8.600 metros, ustedes pues podrán hacer una cuenta rápida de eso, cuánto significaría el tiempo para la ejecución de un túnel, sin que esto implique directamente pues que es una obra que parecía no tener final. Aquí pues en estas diapositivas estamos viendo el ciclo completo y les he explicado de forma resumida. La idea es que ustedes puedan pues, tener esta presentación para que pueda seguir existiendo un estudio. Es importante para mí en esta gráfica pues ver que nosotros, además de ejecutar el revestimiento del túnel, le damos ventana de instrumentación para hacer un seguimiento en el tiempo, en el largo plazo, acerca de los esfuerzos y los desplazamientos que pudieran impactar la obra subterránea. Finalmente, el acabado del túnel de la línea es un acabado revestido, como ustedes lo pueden ver, con una pintura especial, una pintura que favorece la reflectividad de la luz y mejora mucho pues, la seguridad vial en los hastiales. Pavimento concreto hidráulico, que es el pavimento más recomendable al interior de los túneles por su comportamiento ante incendio.
y los centros electromecánicos como semáforos, panel, mensaje variable, iluminación, ventilación, tubería contra incendio que la vemos en la parte inferior derecha y demás. Podemos ver ahí una fotografía del proyecto. Hay un tema muy interesante y es que pues todos los túneles tienen iluminación y entonces en este momento estamos haciendo una transición, una segunda etapa para que también tengan iluminación todos los puentes y los demás sectores para mejorar la seguridad vial, la seguridad física y el servicio a los usuarios. Esto pues para ser sostenible lo estamos haciendo con programas de energía solar y podemos ver ya cómo, por ejemplo, el viaducto Lipoidal llegando al municipio de Calarcá ya tiene iluminación. Ahí también en la fotografía hecha cómo se procuró hacer un entorno agradable en la circulación donde pues le hacemos honor a nuestra flora y fauna y también pues, le damos más confort a los usuarios del proyecto. El viaducto principal del proyecto es el puente de Arturo Blanco de 640 metros de longitud con una alta complejidad por la zona de amenaza sísmica alta, porque como ustedes pueden ver pues empieza siendo muy poca altura las pilas a tener una pila central muy alta de más de 65 metros y luego nuevamente unas pilas cortas. Para que les gusta las estructuras, su condición genera un efecto de columna corta que multiplica de una forma muy alta las fuerzas cortantes. En ese sentido, tuvimos que emprender el aislamiento sísmico de este puente para dar una seguridad ante este tipo de eventos. Entonces, el proyecto tuvo contratos durante su ejecución. Primero el túnel piloto, que como dijimos fue un estudio, y ya empezó la construcción con el primer contrato en el 2008. Ese contrato no incluía todas las actividades del proyecto. Por ejemplo, no incluía la terminación de las obras anexas, la adecuación del túnel piloto, no incluía el suministro de equipos electromecánicos, ni el mantenimiento y operación de la vía. Por lo tanto, hay muchos contratos y esos contratos tuvieron más inversión, lo que no implica que eso significara sobrecostos. Es que no era un solo contrato para todo. Y efectivamente, en uno de los contratos del proyecto, o sea, de los 26 contratos del proyecto, en uno de ellos tuvimos inconvenientes contractuales con el contratista y el contrato terminó el 30 de noviembre del 2010 sin haber terminado todas las obras y eso nos obligó a ejecutar más contratos para poder darle conclusión, pero esos contratos que concluyeron las obras terminaron sin ningún inconveniente y hoy en día pues ya están funcionando tanto el túnel de la línea como el resto del cruce de la cordillera. Digamos que es el reto importante en este caso para este gobierno fue la apropiación de recursos necesarios para terminar el proyecto, el cual efectivamente se hizo. El proyecto tuvo momentos difíciles de deslizamiento del terreno, como lo podemos ver acá, o sea, usted va avanzando en la roca y después se encuentra en una zona que se comporta como si fuera una arena suelta. Eso, combinado con el agua, genera un alto nivel de complejidad y genera deslizamiento, que requieren sistemas especiales de tratamiento y la ejecución de inyecciones en el macizo rocoso, lo cual se ejecutó. Podemos ver pues, imágenes de las fallas en sus diferentes formas. Como ustedes pueden ver, la falla de la Soledad es una falla de un terreno negro casi oscuro, o sea, un esquisto que viene, o sea, de la profundidad de la cordillera, haciendo subducción, y entonces que siendo una roca muy dura, tiene unos problemas muy altos de soporte por los grandes esfuerzos a los que fue sometido y tiene un comportamiento plástico. Entonces, eso hizo que se generara un cierre en la sección de la falla y tuviéramos que hacer todas las obras de las que hemos venido hablando. Y que tuviéramos que emplear muchos esfuerzos de ingeniería, un gran esfuerzo de ingeniería colombiana, que es una ingeniería muy competente, de muy buena calidad, con la asesoría de expertos de todo el mundo, para afrontar los problemas puntuales que tuvimos en este sector de falla y para finalizar de una forma eficiente la obra. Que si bien inició desde gobiernos anteriores, continuó y en este se volvió una realidad. Tuvimos más de 6.000 trabajadores nosotros y pues fuimos una de las primeras obras que retomó labores después de la declaración de aislamiento en Colombia. Digamos que después de 10 días, de una forma acelerada, trabajamos para construir un protocolo de seguridad
y arrancamos de inmediato la continuación de las obras. Esto, digamos, sirvió de ejemplo a las demás obras y proyectos y pues también habla de un gran compromiso de nuestros trabajadores y nuestro grupo de trabajo, quienes estuvimos ahí desde muy pronto iniciar la pandemia, continuando la obra y ejecutándola de forma ininterrumpida, porque también hay un alto riesgo en este tipo de proyectos al tener los ciclos de trabajo. En cuanto a los equipos electromecánicos, en la fotografía inferior izquierda, ustedes pueden ver pues, que tenemos un centro de control que tiene alta tecnología, un video wall que nos muestra señales de más de 24 aspectos diferentes de forma simultánea, bien sean cámaras, PLCs, sensores, controles de temperatura, controles de vapor, y los operadores van revisando las imágenes. Y hay unos algoritmos que a partir de los datos que envían los sensores y las cámaras toman decisiones acerca de la mejor forma de operación de los túneles. ¿Cuáles serían los beneficios del proyecto? Como hemos estado hablando, estamos evitando el ascenso al alto de la línea, que era la zona más compleja, donde había accidentes, más de 30 accidentes diarios, donde también pues, había muchas dificultades, unos problemas de alto consumo de combustible y de frenos, y un desplazamiento muy lento, que como correspondía a 2 horas y media en tránsito normal, más normales detenciones de hasta 4 horas diarias por problemas de accidentes y de rompes en el corredor. Entonces, este panorama es el panorama que se logró cambiar, una velocidad de operación de la vía de 60 km por hora, pero que no tiene interrupción, digamos. O sea, no tiene problemas de deslizamientos. Sí hay accidentes y sí hay problemas de un vehículo varado y demás, pero como hay doble calzada, el vehículo varado o el accidente no generan detención. Tenemos un equipo de operación muy completo que atiende de forma inmediata y adicionalmente tenemos un acompañamiento a los usuarios que nos permite darle un servicio muy adecuado. Esto ha hecho que sea un cambio total de lo que significaba antes cruzar la cordillera y lo que significa ahora. Entonces, no hemos tenido cierres, hemos reducido los tiempos de viaje directos en aproximadamente 2 horas, hemos tenido una velocidad adicional de 60 km por hora de operación, tenemos un 95% de disminución de accidentalidad por año. Desde que abrimos el cruce de la cordillera hemos tenido solo 10 accidentes, lo que en el anterior tiempo estaríamos hablando de aproximadamente unos 700 o algo así. Y estos accidentes, pues, un accidente muy grave, que no fue en el túnel de la línea, sino en las calzadas laterales, donde, por supuesto, es necesario reiterar que la vía es segura a una velocidad adecuada. O sea que hasta los 60 km por hora tenemos un corredor totalmente seguro y con toda la capacidad resiliente de soportar cualquier eventualidad. Después de los 60 km por hora el corredor no es seguro y por eso es muy importante que las personas entiendan que los límites de velocidad son para respetarlos. Y pues naturalmente hay una gran reducción en los costos de operación para nuestro transporte de carga en el sentido de un ahorro de combustible, ahorro de tiempo y beneficio de la logística. Tenemos un aumento de los vehículos de un 74% de cargos en el corredor, o sea, mucho tráfico atraído. Es un corredor que mantiene el aumento del tránsito, porque yo les digo, pues más del 70% del tránsito es vehículos de carga y por la economía del país. Hemos tenido estos 10 siniestros viales, de los cuales uno bastante grave. Sin embargo, hemos tenido un 95% de reducción de la accidentalidad y pues la velocidad es algo que existe. Hemos tenido, pues, se retiraron más de 50 metros cúbicos de concreto hidráulico, 4.000 toneladas de acero, 1.400 excavación de roca. Como les digo, más de 6.000 personas trabajaron en la construcción del proyecto y más de 1.000 personas han estado trabajando en su conceptualización y también ahora en la operación. Tenemos unos estándares de operación que son, pues, los mejores a nivel internacional. Tenemos sistemas contra incendios, sistemas de ventilación, sistemas de atención al usuario,
sistemas de comunicación. Recientemente hemos instalado la empresa Claro, utilizando lo que nosotros ya teníamos y repitiendo su señal. Ahí en este momento ya tenemos señal móvil a lo largo de todo el túnel. Por lo tanto, si alguien necesita en su longitud hacer llamada en los 8.600 metros, lo puede hacer, y eso mejora la comunicación con nuestro centro de control. También la construcción del cruce de la Cordillera Central pues fue un precursor de que ya tengamos una norma de túneles en Colombia que empieza su discusión y la discusión continuará, pero pues ya es un gran primer paso, porque los túneles tenían muchas diferencias y muchas inconsistencias entre ellos debido a que no había una unificación normativa. Eso no significa que los túneles estuvieran malos o buenos, pero sin embargo la unificación de normas es muy importante para quienes son diseñadores y para quienes dan seguimiento al proyecto, y esta herramienta ya existe y está disponible para que ustedes la consulten en la página del MIS. En esta administración del MIS se apostó por la creación de gerencias especializadas para los proyectos que tuvieran pues la capacidad de hacer seguimiento a los contratistas, acompañamiento, pero también tuvieran línea directa con la parte directiva y mantuvieran una ejecución directa y por los proyectos y un seguimiento muy estricto. El papel lo acogimos ingenieros de diferentes áreas del país que estamos especializados en las diferentes partes de la infraestructura. En mi caso, en los proyectos de túneles, y fue un modelo que implementó, digamos, la Dirección General del INVI y que ha mostrado resultados. Otro tema muy importante para nosotros, tuvimos la veeduría técnica especializada. Esa veeduría estaba liderada por la Contraloría General de la República y por los gremios del Departamento del Quindío, y su capacidad técnica, siendo una veeduría formada por la Sociedad de Ingenieros, de Arquitectos y los gremios de la región, nos dieron un acompañamiento continuo, alertas, y también nos exigieron información, y ese acompañamiento generó una certeza sobre la transparencia en la ejecución del proyecto, pero también un alto nivel técnico de requerimientos a quienes estábamos al frente de esta actividad. Por lo tanto, este acompañamiento de la Contraloría Permanente y de la Veeduría Técnica Especializada, que con total independencia ejecutó esta labor, pues fue para nosotros de gran importancia. Entonces, les hablaba la operación para pues, hacer un poco más de énfasis en ella. Tenemos vehículos de operación, tenemos servicios de grúa, carro taller, ambulancias, tenemos operadores especializados que nosotros hemos capacitado, le hacemos capacitación continua, y tenemos la capacidad de monitorear cualquiera de los sistemas que están en operación en el túnel las 24 horas, los 365 días del año. Tenemos los equipos de operación distribuidos a lo largo del corredor, tenemos ambulancias con médicos disponibles todo el tiempo, o sea, tenemos 4 ambulancias en el corredor con médicos especializados en obras subterráneas, especializados en infraestructura vial, para que podamos proteger la vida de las personas lo más posible a cualquier eventualidad que ellos tengan cuanto antes. Tenemos una línea de atención al usuario, tenemos todo un equipo de operación que son más de 250 personas, pero tenemos brigadas de emergencia propias del corredor. Con eso tenemos garantizamos una disponibilidad inmediata ante cualquier eventualidad que se presente en él. Nosotros podemos ver que desde que dimos la apertura del túnel de la Unidad ya han circulado más de 4 millones de vehículos. Desde que está todo el cruce de la cordillera completa, nos estamos aproximando al 1,5 millones de vehículos. Y el tránsito antes de la apertura era aproximadamente 6.000 vehículos diarios, de los cuales el 70% son camiones, y hoy ya hemos subido a los 7.300, pero hemos tenido picos de vehículos en un día de 16.000, lo cual pues prácticamente triplica lo que era el tráfico normal del proyecto. Como podemos ver, esta es la composición vehicular, donde predominan los vehículos de carga en el corredor. Esto nos hace tener la atención hacia ellos, un seguimiento de la demarcación de los vehículos, de los tipos de mercancía y también de su operación. Y como ya les había comentado, el proyecto de complementar esa iluminación, en este caso estamos viendo el puente principal del proyecto con iluminación solar para que haya mucha más seguridad en cuanto al uso de la vía. Tengo unas fotografías pues, de como ustedes pueden ver la doble calzada en funcionamiento, una calzada nueva construida, la calzada anterior funcionando en un solo sentido, con lo cual se forma un par vial completo de 2 carriles.
y pues en la configuración que tenemos puentes y túneles, digamos, de forma muy seguida. Pues agradezco muchísimo su atención y estoy muy atento si tienen alguna inquietud. Si alguien tiene alguna pregunta, pues la mano y le presta el micrófono para que el ingeniero Carlos los pueda escuchar. Buenos días, ingeniero Carlos. Tengo una inquietud volviendo al tema del método de excavación, ¿sí? Y si la experiencia, bueno, primero felicitarlo por la obra, ¿no? Por el impulso de la obra a Colombia, al equipo que trabajó. Y quería preguntar si la experiencia ha permitido evaluar efectivamente el método, ¿no? He visto que se construyó en 11 años, ¿sí? Y que los costos ascendieron a los 2.9 billones de pesos. Entonces es interesante ver si esa experiencia a futuro permite evaluar el tema de la tuneladora y el método austríaco, ¿sí? Sí, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Hay dos cosas que sí son muy importantes como lección aprendida en cuanto al método y que tenemos que dar. La primera es que la roca tiene una capacidad muy alta de autosoportarse hasta cierto punto. Entonces es muy importante cuando estamos construyendo túneles que nosotros no pongamos de inmediato todo el soporte rígido, esos arcos y demás, porque cuando la roca se esté acomodando va a hacer daño a los sistemas que hemos instalado de soporte y ellos podrían fallar. Pero si nos demoramos demasiado tiempo en la instalación de ese soporte, entonces la roca ya va a perder su capacidad de autosoporte y ya va a estar en una velocidad, digamos, libre de desconfinamiento hasta que se cierre el túnel. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como gerentes, interventores y constructores es hacer un seguimiento diario a las tasas de deformación del proyecto y hacer unas curvas de tendencia en todo momento. O sea, las tendencias son las que marcan, son lo más importante en la tunelería, y nosotros debemos de verificar que el túnel va a tener una convergencia que luego va a empezar a migrar hacia una convergencia alta, y justo en el punto de inflexión nosotros debemos de colocar todo el soporte. Con eso ya tenemos la suficiente colaboración del macizo o todo lo que él puede hacer y ahorramos muchos costos y mucho tiempo. Eso en cuanto al método. En cuanto a los TDMs, hay un tema, digamos, que yo como un poco de gracia he abordado en los diferentes congresos de túneles a nivel nacional e internacional, y es que los que venden las tuneladoras dicen que ese problema de o sea, la tuneladora tipo terreno, ¿cierto? Yo digo la tuneladora tipo 4x4 con doble, que eso ya, o sea, ellos dicen, sí hay forma de hacer tuneladoras que salgan de la falla inmediatamente para un terreno duro, inmediatamente para un terreno con agua, inmediatamente para una arena, y sigan. Entonces yo les digo, si eso ya existe y ustedes tienen seguridad, ¿por qué no se meten a riesgo? Y entonces hacemos el túnel con ustedes, y si la tuneladora no se entierra o se daña, se les paga, y si no, no les paga, ¿cierto? Cada vez que se va uno a esa posición extrema, los de las tuneladoras ya no les gusta tanto, ¿cierto? Entonces, este tema es un tema, digamos, que no depende del gobierno. El gobierno no ha restringido nunca que un contratista, porque el fin y al cabo el contratista les paga por metros cavados, utilice la tuneladora, pero se considera que todavía no hay suficiente certeza de que cuando la tuneladora se haga esa gran inversión, porque como les digo, una tuneladora vale 25 o 30 millones de dólares, no se vaya a perder. Por lo tanto, una de las formas en que eso pues puede empezar a pasar en Colombia es que quienes las fabrican empiecen a dar la certeza, alguna póliza o alguna garantía técnica de que quienes hagan la adquisición de la maquinaria van a garantizar que el proyecto va a tener éxito. Bueno, ingeniero Carlos, muchas gracias. De verdad que en diciembre pasado tuve la oportunidad de pasar la vía realmente Cajamarca, Calarcá y vuelta.
hicimos las dos de puro chismosos porque realmente el tráfico en diciembre fue bastante fuerte y obviamente íbamos con familia y nosotros como los ingenieros que íbamos en el camino pues va uno fascinado, ¿no? Mirando todas las cosas que se pueden ver, pero la familia decía, oiga, pero esto no está terminado, esto no, ¿cierto? Hay algo que me parece bien interesante que era educar al resto de la familia no ingeniera, digámoslo así, en qué realmente estado está, ¿no? A veces piensa que esto es instantáneo, ¿no? Que se puede hacer todo tan facilito y hay muchos inconvenientes que se presentan en el camino, la verdad. Los felicito, fue el paisajismo que manejaron espectacular, la vista que tenemos en la entrada del peaje es espectacular. Realmente se manejaron muchas cosas, además de la parte de ingeniería, la parte estética fue muy buena. En preguntas directas hacia la especialización en vías que tenemos acá, estamos hablando de la parte hidrológica y hidráulica y pues la intensidad de lluvias, obviamente la zona central es alta. No sé si usted nos podría ilustrar un poco de las intensidades que se manejaron y cómo desenvuelve pues todo este tema. Sí, sí, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros tuvimos que hacer un estudio porque en los túneles suele haber una pregunta y es ¿qué tan conectada está el agua que cae como agua lluvia o el agua que discurre en la quebrada con el interior del túnel, con el agua que sale? O sea, entonces una gota que cae de lluvia entra para el túnel, siendo el túnel pues un sistema de descompensación como es. Y entonces en la evolución de estos modelos hidrológicos que también se empezaron a fortalecer con la construcción de este túnel que fue el primero grande y de esta importancia, pues nosotros tuvimos que hacer un estudio eléctrico del agua que en una forma simplificada, y me lo perdonen, evaluaba la edad del agua. O sea que nosotros empezamos a evaluar si el agua que estaba cayendo dentro del túnel, cuánto tiempo de vida tenía, si venía de una forma muy directa, o sea, si por la misma quebrada era una falla de calidad del túnel, o el agua pasaba por diferentes mantos y subterráneamente se detenía y luego llegaba al túnel. ¿Por qué esto es importante? Porque es que el modelo hidrogeológico me marca la condición ambiental hoy en día en la licencia ambiental del proyecto. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros estos proyectos, ustedes no lo saben, ustedes que son expertos en las vías, que uno dice, ay, que la universidad para hacer el diseño de las curvas y tal, y para las avenidas potenciales y una cosa y la otra. ¿De dónde tomó los datos? No, de la estación más cercana. Y resulta que a veces la estación más cercana está al otro lado de la montaña, ¿no? Entonces, pero como es la más cercana, entonces uno tiene que diseñarlo. Va a ser, ¿cierto? En este caso nosotros instalamos 12 estaciones pluviométricas y nos entregan datos segundo a segundo. Y eso sí nos ha permitido una corrección del manual del modelo hidrológico muy completa. Y nosotros nos hemos dado cuenta no solo que después de que revestimos el túnel en concreto, porque un tema de la discusión que les decía, nosotros analizamos y lo revestimos, hemos encontrado que ha habido una compensación de los niveles freáticos en todo el corredor. Eso también es muy importante para otros proyectos porque en las licencias de algunos de estos proyectos les dicen que no puede caer tanta cantidad de agua porque si no se tiene que parar la obra. Ejemplo, túnel del Tocho. Entonces se están haciendo inyecciones hacia el terreno para que el agua no baje. Entonces no importa que el agua se vaya a compensar después, sino que inmediatamente no puede caer. Entonces, gracias a tu pregunta, ¿qué recomendaciones hago como gerentes de proyecto y a quienes estén en la administración y a ustedes que están en la academia, donde sepamos que vamos a hacer proyectos hacia el futuro? ¿Listo? Entonces yo sé que en Sardinata va a haber un túnel algún día, eso está claro. Yo sé que allí hacia Venezuela vamos a hacer un túnel. Es muy importante que las entidades ambientales y los municipios y nosotros los encargados del proyecto empecemos a instalar estaciones pluviométricas, barométricas y evaluación de condiciones ambientales desde ya, para uno siquiera tener unos 5 años de historia y tener un modelo hidrológico muy preciso. Entonces, los grandes problemas de los modelos hidrológicos de nosotros es la ausencia de datos de campo preliminares de la construcción. Después de la construcción tenemos muchos, pero los modelos hidrológicos están muy estimados por la falta de datos reales del punto donde van a ejecutarse la zona.
Ingeniero Carlos, tengo una pregunta. Después, digamos, como para hablar de índices de presupuestos y de costos, más o menos cuánto terminó saliendo el metro lineal de excavación del túnel y el metro de construcción, y sobre todo lo que usted mencionó en temas del revestimiento. ¿Qué indicadores después le quedan para envías para dejar a los constructores después de los próximos proyectos? Bueno, tremenda buena pregunta. El director siempre dice, ¿cómo es? O sea, el túnel nos valió 1.2 billones. ¿Sí? Y eso no tuvo que hacer así con la calculadora en la mano. Entonces nosotros tenemos un costo de 138 millones de pesos por metro lineal. 138 millones de pesos por metro lineal de túnel, con revestimiento de concreto convencional y con equipos electromecánicos. ¿Por qué digo equipos electromecánicos? Porque los equipos electromecánicos siempre valen cerca de entre un 25 y un 30% del valor del túnel. Ese es un buen valor para tener en cuenta. ¿Qué se ha dicho a nivel internacional? Generalmente, que el túnel suele estar alrededor de $40.000. $40.000 en el metro. ¿Listo? Naturalmente, pues como el dólar está alto, estaríamos hablando hoy en día de cerca de 160 millones como indicador de metro lineal de túnel construido, y nosotros estaríamos por debajo. Eso depende mucho de las fluctuaciones del dólar, pero yo puedo decir con total confianza que de muy buena calidad, que sea solo roca sin fallas, usted podría estar ejecutando un túnel a unos 100 millones por metro lineal de todo completo. Y aproximadamente, si el túnel es pura falla heroica y tiene ese problema, no le puede valer menos de 170 o 180 millones por metro lineal en obra pública. Naturalmente, como ustedes saben, pues los contratos de concesión, y así tiene que ser, requieren de que los concesionarios hagan unos préstamos para poder recoger la plata y luego poder hacer la obra, poder recuperar la inversión conectada en el tiempo, y entonces en las concesiones puede haber un indicador que es un poco más alto por el costo de financiamiento de los recursos, pero en la obra pública el indicador de la línea es ese, 138 millones por metro lineal. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Carlos. El auditorio no tenía más preguntas, entonces le agradezco, muy amable y muy interesante el tema que llevó aquí a la academia. Muy amable y ojalá muy bueno. Otra oportunidad. Muchas gracias. Buen día para todos. Bueno, ¿qué tal les pareció la presentación? ¿Les pareció? ¿Ponemos ahora? Esa presentación, lo que sigue, digamos, es como un recorrido rápido por los temas generales del INVIAS y específicamente por lo que estamos haciendo en Santander de la territorial, cuáles obras tenemos en este momento. Vamos a verlas, digamos, muy rápidamente, vamos a tratar de pasarlas muy rápidamente, y después, pues, la idea es contestar todas las preguntas que surjan, no solo en la presentación, sino las preguntas que surjan de lo que tiene que ver con el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Vías. Entonces, ¿sí? Bueno, comencemos. El Instituto Nacional de Vías. Es claro para todos que las vías son para todos los que estamos acá, que las vías es uno de los indicadores más claros de desarrollo de un país. Una de las cosas que se mide para establecer el nivel de desarrollo de un país es la cantidad de kilómetros de vías pavimentadas por persona. El ordenamiento territorial o la planificación territorial es algo muy importante y tiene que ver con las vías. ¿Por qué? Muchas veces nosotros, como colombianos, nos quejamos de la mala planeación o la falta de planeación que ha tenido nuestro país en términos históricos. Sí, yo sé que todos en algún momento lo hemos dicho, o lo hemos pensado por lo menos, o lo hemos escuchado de muchas personas que dicen, no, pero ¿por qué cuando uno va a otro país las vías están construidas en las zonas planas y por qué nosotros tenemos que tener vías en zonas de montaña y todo eso? Y todas esas inquietudes o ese concepto que se tiene es correcto, es un concepto correcto. La verdad o la realidad es que nosotros como país, cuando hablo de nosotros me refiero a Colombia,
comenzamos a planificar nuestro territorio hace muy poco tiempo, realmente, ¿sí? Si hablamos en tiempos históricos, nosotros comenzamos a planificar nuestro territorio de manera obligatoria hasta hace 35, 40 años. No quiere decir que antes no existiera planeación. También existía planeación y algunas ciudades de nuestro país tenían procesos de planeación, pero procesos de planeación que se daban en la medida de la necesidad. ¿A qué me refiero con eso? Que Bogotá tuvo un plan de ordenamiento en los años 60 y 70, ¿por qué? Porque tuvo una explosión demográfica, porque a raíz de la violencia pues mucha gente llegó a la ciudad, entonces tocó empezar a planearla y todavía tenemos muchas fallas en eso. Medellín tuvo un plan de ordenamiento territorial en 1974, lo mismo, por la migración hacia la ciudad. Pero el país como tal, Colombia completa, en términos obligatorios, no teníamos planeación sino a partir de la ley 388, que es de 1997. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que realmente el trabajo de construir este país de manera ordenada apenas está comenzando, ¿sí? Eso es muy claro y cada vez que yo tengo la oportunidad de estar en un auditorio donde hay estudiantes de ingeniería, les digo que uno cuando es estudiante muchas veces ve el futuro y cuando es estudiante muchas veces piensa o cree que todo ya está construido. Y realmente nosotros en Colombia lo que tenemos en este momento es una oportunidad muy grande porque lo que falta por construir es mucho del país. También hablo de esto porque, y esto lo menciono cada vez que puedo, en los últimos 30 años el país ha cambiado muchísimo, sobre todo en términos viales el cambio se ve muchísimo. Yo siempre menciono esto como un indicador y es que hace 30 años, cuando para ir de Bogotá, de Bucaramanga a Medellín, teníamos que ir hasta Bogotá. O sea, el viaje de Bucaramanga a Medellín era un viaje de 30 horas, ¿sí? Más o menos, más de 20 horas, de 24 a 25 horas. Hoy en día ya no, ¿cuánto se gasta uno de Bucaramanga a Medellín? 6 horas, 7 horas, ¿sí? O sea, solamente eso, si calculáramos el indicador, si calculáramos cuánto dinero, cuántos costos de operación vehicular, por los costos de operación vehicular, perdón, el tiempo, el confort, la seguridad, solamente ese indicador nos mostraría un cambio muy significativo en lo que tiene que ver con el componente de movilidad y logística en el país. Y así como eso, hay un sinnúmero de ejemplos. Entonces, sigamos. Bueno, hay un proyecto, bueno, no mentiras, pongamos el video. Es un video de un minuto, pero atrás. ¿Sí se puede? ¿Sí tiene sonido o no? Bueno, ese es el video de uno de los programas más importantes de este gobierno en el Instituto Nacional de Vías, que se llama el programa de Compromiso por Colombia. De ese programa de Compromiso por Colombia se desprenden dos subprogramas que son Vías para la Legalidad y los proyectos de Concluir y Concluir. Aquí en Santander tenemos 2 proyectos de Vías para la Legalidad y 2 proyectos de Concluir y Concluir, y ya los vamos a ver más adelante. ¿Sí podemos poner el sonido? Bueno, con estos proyectos de Concluir y Concluir y de Vías para la Legalidad, significan la inversión más alta que se ha llevado a cabo en términos viales históricamente. ¿Sí? ¿Cómo? Significa la inversión más alta históricamente que se ha llevado a cabo en términos de vías en el país. Como vamos a ver más adelante, específicamente en la Territorial Santander tenemos proyectos de los 2 subprogramas y algunos son de corto plazo como los de Concluir y los otros proyectos son de plazo más largo como los de vías para la legalidad. Pero si quieres pasémosla para poder seguir rápidamente. Bueno, el subprograma Concluir representa una inversión de 2.3 billones de pesos. La idea es crear 40.000 empleos, hay 28 proyectos y está planificado para terminarse, las obras están planificadas para terminarse durante este año. Aquí en Santander tenemos el Troncal Central del Norte, vamos a verla más adelante, y la Travesía del Carare, son proyectos de Concluir. Y Vías para la Legalidad es una inversión de 9.2 billones de pesos, la idea es crear 66.000 empleos con este subprograma. Tenemos 22 proyectos y esos son proyectos de más largo aliento, la idea es que vienen a terminarse entre 5 a 10 años.
y la idea es tener obras de pavimentación por 1.260 kilómetros. Aquí en Santander tenemos dos proyectos de vías para la legalidad. Uno es el proyecto San Gil Charalá Vitama y el otro es el proyecto Curos Málaga, el proyecto de la pavimentación de la vía Curos Málaga. Sigamos. El Instituto Nacional de Vías tiene como objeto la ejecución de todas las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de la red vial nacional no concesionada. Eso sí, digamos, me imagino que o la gran mayoría de ustedes lo tiene claro. La ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, es la que se encarga de manejar los proyectos de concesiones viales en el país, y el Instituto Nacional de Vías es el que se encarga de administrar la red vial que no está concesionada, ¿sí? Por eso, a veces hay personas que de pronto no tienen claro ese tema, pero el INVÍAS es una entidad que nació en 1994, empezó a operar el 1 de enero de 1994, lleva operando poco más de 27 años, y su misión principal es la de realizar la operación de lo que tiene que ver con la red vial primaria del país no concesionada. Con el tiempo se fueron adicionando algunos temas. En este momento existe una subdirección de red férrea, también tenemos una subdirección de temas fluviales y marítimos, y también tenemos una subdirección de vías regionales que se encarga de administrar o de manejar proyectos lo que tiene que ver en vías terciarias, con un programa que para mí es de los programas más importantes del INVÍAS y que tuvo mucho impacto durante este gobierno, o ha tenido mucho impacto, que es el programa de Colombia Rural. Que vamos a ver que aquí en Santander tenemos más de 70 proyectos de Colombia Rural en este momento en ejecución. Sigamos. Bueno, la anotación de las vías, esto es un tema muy sencillo. Todas las vías en el país, en Colombia, igual que en el resto del mundo, están anotadas tienen una numeración, tienen un código, y esos códigos, digamos, toda la vía tiene un código y esas vías están divididas en tramos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la ruta 45, que es la troncal de Magdalena, la que pasa por la Lizama, por la Fortuna, y de la Lizama hacia el sur es la 4511, o sea, es la ruta 45 con el tramo 11, de la Lizama hacia el norte es la ruta 45 con el tramo número 13. ¿Listo? Todas las vías están notadas de esa forma. Cuando ustedes van como usuarios de la vía, pues van a notar esos hitos que están ubicados en cada tramo, y todo, digamos, ¿por qué es importante esto? Porque ese es el lenguaje en el que se habla en el INVÍAS. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque es muy importante también que los usuarios sepan eso para cualquier tema. Es un tema de cultura general, pero como vamos a ver más adelante, hoy en día tenemos administraciones viales, tenemos proyectos de gestión vial integral, y cuando ustedes, Dios no lo quiera, tengan algún incidente y tengan que llamar, es muy importante conocer su ubicación, o puedan entregar la ubicación utilizando esta anotación. Sí, estoy en el PR 110 de la ruta tal, ¿sí? Porque es el lenguaje en el que se manejan todos los documentos de INVÍAS para los temas de ubicación. La Territorial Santander, en este momento, en el INVÍAS a nivel nacional tenemos 26 territoriales, 26 oficinas regionales del Instituto Nacional de Vías. En este momento la Territorial Santander es la territorial más grande del país, porque es la que más kilómetros de administración tiene en la administración. Esto es un tema totalmente dinámico, es un tema variable, porque el mercado de las vías, entre comillas, va cambiando. Entonces, por ejemplo, antes de que empezara la concesión Bucaramanga-Pamplona, el tramo entre Bucaramanga y Cuesta Boba era administrado por la Territorial Santander. Comenzó la concesión, entonces se le entregó a la ANI y ya no estamos en la administración. Lo mismo pasó con la troncal del Magdalena, cuando lo tenía la Ruta del Sol 2, era una concesión fallida, entonces lo retomó el INVÍAS. Entonces, esos temas no son fijos. En este momento, por ejemplo, estamos con la troncal del Magdalena, estamos en un proceso de volver a entregarle esa vía a la ANI, para que la ANI ejecute una concesión vial sobre esa vía. Esa concesión, por ejemplo, como dato al margen, esa concesión tenía que haber empezado el 1 de enero del año 2020. ¿Sí? Se suponía que en diciembre del 2019 ya se entregaba esa vía a la ANI, pero tuvo unos retrasos en temas contractuales, la concesión, y después llegó la pandemia y, digamos, todo se detuvo. Entonces le tocó al INVÍAS seguir asumiendo durante 3 años más
la administración de la troncal de Magdalena. Por eso, digamos, no, la construcción de la doble calzada en el sector de Santander ha ido a paso lento porque realmente no era, digamos, no estábamos preparados para eso en ese momento porque se suponía que ya se le iba a entregar a la ANI, pero sucedió todo el tema de la pandemia, el COVID, y todo eso tocó retrasarlo, y en este momento estamos haciendo los procesos para devolverle esa carretera, esa vía a la ANI. Bueno, la red vial del departamento de Santander, bueno, el otro tema es que la Territorial Santander no solo maneja tramos viales dentro del departamento de Santander, sino tenemos tramos viales en el departamento de Boyacá, hay un pedacito del departamento de Cundinamarca, un pedazo pequeño también en el Cesar y un pedazo pequeño en el norte de Santander. Estas, las que están en rojo, son las vías que tenemos en este momento de la administración. Tenemos 3 troncales. Bueno, las troncales en Colombia siempre van de norte a sur, las transversales van de oriente a occidente. Entonces, siempre que se hable de una vía troncal, estamos pensando en una vía que conecte el país de norte a sur, y una vía transversal es una vía que conecta el país de oriente a occidente. ¿Listo? En este momento tenemos 3 transversales, 3 troncales, una vía secundaria que entró a ser parte de la administración del Invías, y unos proyectos específicos de los cuales vamos a hablar muy rápidamente. Entonces, la primera, que es una vía muy importante para nosotros, es la troncal de Magdalena en la ruta 45. Para nosotros inicia en Puerto Araujo y termina en San Alberto. Inicia en el departamento de Santander y termina en el departamento de Cesar. Hay un tramo en el del departamento del norte de Santander. Esta vía, como ya les comenté, en este momento tiene un contrato de 20.000 millones de pesos de gestión vial integral. Esos contratos de gestión vial integral en Invías son contratos que tienen 5 componentes. Un componente de esos contratos es el servicio de atención al usuario, lo que mencionaba el ingeniero Carlos, que es un componente específico donde tenemos ambulancia, carro taller y grúas ubicadas estratégicamente en los diferentes tramos viales para poder prestarle atención inmediata a los usuarios de la vía frente a cualquier acontecimiento que suceda. Tenemos mantenimiento rutinario. El mantenimiento rutinario son las personas que ustedes ven con el overol naranjado en la vía. Me imagino que todos los han visto, que son los que se encargan de limpiar la carretera, de limpiar las señales, de hacer rocería, de mantener la vía en condiciones de operación. De esas personas están agrupadas en cooperativas de trabajo asociado. De esas en este momento tenemos 15 cooperativas en el departamento, más la gestión vial integral. Son 380 personas que están trabajando en ese tema permanentemente en las vías de nuestra territorial. Hay mantenimiento periódico. Mantenimiento periódico ya son obras un poco más complejas que la que hace mantenimiento rutinario. Ya es reparcheos, pavimentaciones, señalización, cosas como esa. Hay grandes obras y un tema de emergencias. Esos son los 5 componentes de la gestión vial integral. En este momento tenemos 2 contratos de gestión vial integral en la troncal de Magdalena y en la troncal central, que es esta vía, la 45A, que es la que pasa por Bucaramanga y va hacia Bogotá. Como ya les dije, esta vía en este momento estamos en proceso de entrega. O sea, muy seguramente en unos 6 meses ya va a ser administrada por la ANI con una nueva concesión que todavía no sabemos, digamos, quién la va a ejecutar. La otra que tenemos es la troncal central. La troncal central, en esta troncal central hay un proyecto que es un proyecto muy importante para nosotros, que es la variante San Gil. ¿Sí? La variante San Gil es uno de los proyectos, digamos, que ha presentado más desafíos desde el punto de vista administrativo, porque su proceso de estructuración quedaron muchas lecciones aprendidas. Sí, ha tenido algunos inconvenientes con temas de licenciamiento ambiental, y hoy en día, digamos, ese proyecto estuvo en cuidados intensivos el año pasado. En noviembre, en agosto del año pasado, realmente pensamos que no se iba a poder ejecutar por diferentes temas, por una inversión de 183.000 millones de pesos. Tuvimos que hacer unas intervenciones muy fuertes, multar al contratista, hacerle seguimiento casi que diario a la interventoría, al contratista, y a partir de noviembre del año pasado ya el proyecto comenzó a tomar dinámica, y estamos en este momento todavía, ya salimos de los cuidados intensivos y estamos en cuidados intermedios con ese proyecto, porque no ha llegado al nivel de facturación que necesitamos. Ese es otro indicador muy importante dentro del Invías. Nosotros ¿cómo medimos los proyectos? Por la cantidad de facturación mensual.
Entonces, este es un proyecto que tendría que estar facturando 6.000, 7.000 millones de pesos y en agosto, julio del año pasado estaba facturando 400 millones de pesos, 600, o sea, menos del 10% de lo que tenía que estar facturando. Hoy en día ya llegamos a un nivel de facturación aproximado de 4.000 millones de pesos mensuales. O sea, todavía no estamos en el nivel que se requiere, pero pues el tema se ha ido mejorando un poco con la presión que ha tocado ejercer hombre a hombre con ese contratista. Ha sido un tema, pero ya vemos un nivel de avance, ya hay algo que mostrar, porque ya hay algo, ya hay trabajo, digamos, adelantado en ese tema. La troncal central, en este momento la troncal central, que nosotros la tenemos en la administración desde Zipaquirá hasta San Alberto, tenemos un proyecto de 88.000 millones de pesos. Ese es un proyecto de gestión vial integral que, como ya les dije, tiene todos esos componentes, y dentro de las grandes obras de ese proyecto de gestión vial integral está un retorno que empezamos a construir ya en el anillo vial y 2 puentes peatonales que vamos a construir, uno en el sector, estamos construyendo ya en